Dios es la fuente de la vida. Dios es mi salvación y su palabra es mi guía. Entre los mortales y sus promesas que me hacen soñar y sus bondades que son sin igual, que fluyen libres cual un manantial de gracia y amor. Cuando al sentir en mi ser su poder, de pronto empieza el llanto a brotar y me satura con su resplandor en dulce oración. Dios es mi salvación, es la esperanza de la humanidad.
misterios que hay en lontananza, mas el milagro más grande del mundo fue el sacrificio de Jesús allá en la cruz. Oh, manantial, misericordia, sol de justicia, tu compasión, vida eterna, la ofrenda de tu gloria, dulce esperanza llena el corazón. Estimados hermanos y amigos, paz de Cristo, una vez más en esta ocasión venimos delante de Dios y de ustedes con el propósito de invitarnos a meditar unos minutos en un pensamiento de la palabra de Dios. Y les invito con todo mi corazón y con toda mi alma a que lo hagamos, a que nos ocupemos unos minutos en la meditación de la palabra de Dios. No dejemos que el enemigo nos estorbe, aprovechando la situación de que no podemos congregarnos. No permitamos, reprendámoslo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y unámonos y congreguémonos en casa, tomemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Acuérdese que la palabra de Dios es el pan que nos da vida a nuestra alma y a nuestro espíritu y a nuestro ser. Entonces les invito, les ruego en el nombre de Jesucristo que tomemos tiempo para meditar unos minutos este día en la palabra de Dios. Quiero también invitarles, recordarles que sigamos orando por los hermanos que están batallando con la salud. Tengo entendido que el hermano Camacho está algo mejor o bastante mejor, al grado de que se dice que posiblemente el lunes salga del hospital. Y me da gusto y agradezco a Dios y a ustedes que han y hemos orado en favor de nuestro hermano. Sigamos orando por la familia Harris, Roberto Ibarra, la familia Segura, nuestra hermana Josefina Solórzano y todos los hermanos que están y estemos batallando un poco con la salud. Les invito en el nombre del Señor, no nos olvidemos de esto. Quiero invitarles a leer una escritura y meditar unos momentos en este día, en esta ocasión, en un consejo de la palabra de Dios. El pensamiento, el tema sería una vida probada. Y vamos a hablar precisamente de eso, de lo que no se habla mucho por yo no sé qué motivo, pero que es una realidad en nuestras vidas. Y vamos a ver a través de la Biblia o por medio de la Biblia que esto es una realidad, es una verdad y que no debemos ignorarla para estar mejor preparados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Primera de Pedro en el capítulo 4 los versos 12 y 13. De ahí vamos a partir y vamos a mencionar algunos otros versículos que hay muchos en la Escritura. Posteriormente, en otra ocasión, hablaríamos de una vida aprobada. Hoy el tema es una vida probada y posteriormente sería una vida aprobada, si Dios lo permite. Dice Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os
ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, venimos en esta mañana con nuestra oración de gratitud y reconocimiento. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias. Y te rogamos que en tu misericordia nos permita ser aceptos delante de ti con nuestro ruego y nuestra súplica. Oye y atiende nuestra petición y nuestro ruego, especialmente en favor de los hermanos que están batallando con la salud, como es el caso de nuestro hermano Ramón Camacho. Señor, en el nombre de Jesucristo, da tu palabra de sanidad y fortaleza y sácalo, levántalo de esa cama de hospital, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Te ruego por la familia Jiménez, Señor, ten misericordia de ellos, la familia de nuestro hermano Abel Jiménez. Te ruego también por la familia Harris, te ruego también por el hermano Hugo Segura, nuestra hermana Solórzano, por Roberto Ibarra y por todos los que estén batallando con la salud. Señor, te rogamos y te pedimos, ten misericordia de nosotros, fortalécenos y afírmanos en la fe y permítenos, Señor, sobre todas las cosas, ser fieles a ti en todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a considerar el tema una vida probada. Y quiero que pongamos atención en lo que dice la Biblia. Tengo algunos versículos que mencionar y vamos a ver a través de la misma escritura cómo Dios mismo ha usado esta forma para tratar con la vida del creyente, con la vida de la iglesia. La Biblia dice que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Pero hay una diferencia entre probar y tentar. Tentar es provocar a pecar y probar es facilitar o permitir una situación en donde el creyente o los creyentes somos o tenemos la oportunidad para que nuestra fe se manifieste en el nombre del Señor. Y como prueba de que Dios mismo ha permitido y permite eso, y quiero que leamos algunas escrituras. Quiero también hacer la aclaración. Vamos a pensar en unas 2 o 3 razones o motivos por qué Dios prueba nuestra fe. Primero, debemos de entender que Dios es soberano. No se nos olvide eso. Él es soberano. Y como soberano, un soberano es a una persona, un ser que hace algo sin tener la necesidad de consultar a nadie, porque es soberano. Y Dios es soberano, entonces esa sería una de las primeras razones por qué Dios prueba la vida de los creyentes. Segundo, hemos aceptado nosotros a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Cuando nosotros decimos Señor Jesucristo, aceptamos al Señor Jesucristo como el Señor de nuestras vidas, le estamos dando el señorío de nuestras vidas. Le estamos permitiendo la facultad de que Él haga y decida en nuestras vidas. Entonces, y lo tercero sería, vivimos en un mundo corrupto. Vivimos en un mundo sucio, vivimos en un mundo completamente corrompido y entonces no sería extraño que Dios use a los creyentes para dar testimonio de que aún en medio de la corrupción se puede servir a Dios y de esta manera testificarse que Dios no está siendo de ninguna manera injusto, sino que lo que Él pide es posible en el nombre del Señor. Bien,
Vamos a empezar primero con esta escritura que leímos. El apóstol Pedro está diciéndonos y está diciendo a los que les escribe y a nosotros también: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si entendemos el pensamiento, el mensaje de la escritura o del texto, entonces lo que el apóstol Pedro está diciendo: no se asusten, no se preocupen porque les están viniendo pruebas. Ustedes están pensando o consideran que posiblemente sea algo raro. ¿Por qué a un cristiano le van a venir pruebas? No es extraño. Vamos a pensar, parte de la vida del cristiano, tomando en cuenta lo que ya dijimos. Primero, la soberanía de Dios. Segundo, el señorío de Cristo. Y tercero, vivimos en un mundo completamente corrupto, completamente sucio, lleno de pecado en extremo. Y entonces, mire, hay una escritura en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, y dice en el capítulo 3, hablando de que vivimos en un mundo sucio, que hay mucha confusión, y que si nosotros no estamos completamente o bien preparados, por lo menos, si no estamos bien preparados en nuestra vida como cristianos, hay un riesgo de una gran confusión. Y de hecho creo que eso es lo que ha sucedido y sucede en la vida de muchos cristianos. Y hermanos, necesitamos tener cuidado con nuestra vida como cristianos. Necesitamos tener cuidado en nuestra vida como cristianos, porque las cosas no son y no van a ser como nosotros queremos, como nosotros decidamos o como nosotros pensamos. En nuestra relación con Dios y en relación a nuestra salvación, las cosas siempre van a ser como Dios quiere, conforme a la voluntad de Dios. Por eso Cristo mismo dijo que muchos en aquel día le dirán: Señor, en tu nombre hicimos esto, hicimos tanto, hicimos aquello. Y Él le dirá: apártense de mí, no los conozco ni sé de dónde sean. Entonces, hermanos, es importante poner atención y es importante aceptar que la prueba, mayormente si es de parte de Dios, es parte de la vida cristiana. Solamente hay que pedirle a Dios fortaleza y sabiduría para sobreponernos con la ayuda y la dirección de Él a esa prueba. Mire, Malaquías capítulo 3, el verso 16 al 18. Dice Malaquías 3:16. Entonces, se habla de un momento de confusión y de maldad, de pecado. Si quiere leemos los versos anteriores, desde el verso 13, por ejemplo. Dice Malaquías 3:13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Verso 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Hermanos y amigos, eso es algo común en nuestros días. Mucha gente por ignorancia o neciamente cuestiona la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, si la entendemos y la creemos, no es para cuestionarse. La palabra de Dios es para obedecerse, para amarse y obedecerse, no es para cuestionarse. Y ese es el error que se comete a veces, que primero queremos saber por qué Dios hizo esto y para qué lo hizo, y luego después si nos conviene lo aceptamos. No, Señor,
No cometamos ese error. La palabra de Dios es para amarse y obedecerse. Y aquí vemos que estas personas o esta gente estaba cuestionando la palabra de Dios. Y dice el verso 15, aquellos que cuestionaban, aquellos perversos. Decimos pues, ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Eso es lo que ellos creen. Pero amados hermanos y amigos, no nos dejemos llevar, no nos dejemos engañar, no nos dejemos confundir. Está establecido el juicio para todo pecador perverso, para todo pecador rebelde, incrédulo, desobediente, cualquiera que sea y como se llame. Está establecido un día de juicio y será terrible. Y mire lo que dice el verso 16. Entonces los que temían a Jehová. Si usted y yo tememos al Señor, es tiempo de que hagamos esto. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Es importante esto. Por eso les invitamos en el nombre del Señor a que meditemos, a que consideremos la palabra de Dios, créalo o no lo crea, acéptelo o no lo acepte, la palabra de Dios es la única esperanza de salvación para cada creyente que desee y anhele esa esperanza. Es lo único. No hay otro medio de salvación. No hay otro medio de esperanza. Solamente la palabra de Dios. Obedecerla, amarla, obedecerla, entenderla, creerla, vivirla para honra y gloria del Señor y para beneficio de nuestras vidas. Entonces, dice el verso 17, mire, acerca de los que hablaron a su compañero y piensan en el Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y luego el último verso dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hermanos y amigos, ahorita puede ser fácil confundirse y creer que todo está bien, porque hay un buen grupo de personas que por ignorancia o necedad no aceptan, no obedecen, no piensan, no reflexionan en la palabra de Dios. Pero usted y yo estamos advertidos. Además hicimos un compromiso. Y estamos todavía con ese compromiso, porque ese compromiso se va a cumplir cuando termine nuestra jornada y si somos fieles, entonces vendrá el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Entonces, mientras en el trayecto, en el caminar, en el transitar por este mundo, si a Dios le place, nuestra vida como creyentes tiene que ser probada. Tiene que ser probada. El Señor dijo en una ocasión que en aquel día el Señor dirá, buen siervo y fiel. Entonces se necesita ser fiel. ¿Cómo se es fiel o cómo se manifiesta que es fiel? Siendo probado de alguna manera. Mire, Dios a través de la historia, Dios ha probado a su pueblo, a los creyentes, y vamos a ir al Antiguo Testamento en el capítulo 8 de Deuteronomio capítulo 8. Hay algunas escrituras ahí
que podemos ver. Vamos a ver unas 2 escrituras en Deuteronomio y otras por ahí en Éxodo. Pero una de ellas que está muy clara en cuanto al hecho de que Dios prueba a los creyentes, la encontramos en Deuteronomio 8. Vamos a leer del verso 1 al 3. Y dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno, que yo ordeno hoy. Debemos de poner atención a lo que dice. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. El pueblo de Israel estaba para entrar en la tierra prometida, y entonces Dios les advierte, Dios les anticipa, Dios les anuncia que tuvieran cuidado con poner por obra sus mandamientos. Y dice el verso 2, y te acordarás, a Israel le dice, y te acordarás del camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. El peregrinar mucho tiempo en el desierto del pueblo de Israel no fue un accidente, no fue que se perdieron. Dios les estaba dando la oportunidad de que ellos confiasen, si su confianza realmente estaba en Dios. Ninguno se murió de hambre, ninguno se murió de sed, aunque ellos pensaban que eso iba a pasar, pero ninguno se murió de hambre, ninguno se murió de sed. Y la Biblia da testimonio de que el calzado no se les acabó en 40 años, la ropa no se les rompió en 40 años. Entonces Dios les estaba dando testimonio de que estaba con ellos, pero ellos no lo entendieron o ellos no lo percibieron, no lo creyeron, y entonces... pero el propósito de Dios siempre tiene un propósito. Dios, cuando hace algo que a nosotros nos parece incómodo o nos molesta, realmente lo que sucede es que no entendemos por qué Dios está haciendo eso o está permitiendo que suceda en nuestra vida. Entonces dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Verso 3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Entonces, otra vez, acuérdese de esto. Israel no se perdió. Dios permitió que anduvieran caminando por el desierto y pensando la gente o algunos que los había olvidado y que se habían perdido y que se iban a morir de hambre. No. Dios tenía un propósito, pero Israel no lo entendió. Entonces, Dios tuvo que explicarle, en esta escritura, tuvo que explicarle a Israel por qué había permitido que ellos anduvieran así y vivieran todo ese tiempo de esa manera. Otra vez, ninguno de ellos se murió de hambre, ni se enfermó, ni se le acabaron los zapatos, ni se le acabó el vestido, la ropa. Todo estuvo bien porque estaban siendo dirigidos por Dios, aunque ellos no lo creían y aunque ellos no lo entendieron. Entonces,
Tenemos aquí una prueba más de parte de la Escritura de que Dios prueba a las personas. Dios prueba nuestra confianza en Él. Dios prueba nuestra fidelidad en Él. Entonces, vamos a ver otro texto en Éxodo en el capítulo 20. Y el verso 20 también. Dice, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para ver, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Dios se manifiesta en el Sinaí. Les da los mandamientos, algunos de los mandamientos, no todos, y el pueblo se atemorizó y estaban llenos de miedo. Y entonces Moisés les dice, no tengan temor, no temáis, porque para probaros vino Dios. Entonces ya tenemos 3 escrituras que mencionan que Dios prueba a los creyentes para glorificarse. Cuando leemos por ahí en el libro de Job que Dios permite a Satanás que tiente, que ataque a Job, era para glorificarse. Era para que se diese testimonio de que cuando estamos bajo el amparo de Dios, cuando con la ayuda de Él logramos agradarle a su voluntad, no importa la prueba, no importa qué tan fuerte sea, vamos a sobrevivir, vamos a salir triunfantes y Dios va a ser glorificado y va a ser un testimonio precioso de que todo es posible delante de Dios y con la ayuda de Dios. Entonces, aquí les da mandamientos y el pueblo se asusta porque veían todo lo que estaba sucediendo en el monte y Moisés trata de consolarlos, de controlarlos y le dice, respondió Moisés al pueblo, no temáis porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros para que no pequéis. Fíjese la razón, fijémonos en el propósito. A veces Dios nos prueba para estorbarnos, para tratar de evitar que no pequemos, porque el pecado la paga del pecado es muerte. Entonces Dios no quiere que nadie muera. Dios quiere que todos nos arrepintamos y alcancemos la salvación, pero a veces no lo entendemos nosotros y es necesario que lo entendamos. Para probaros ha venido Dios, para ver si su temor está en nosotros y para que no pequemos. Deuteronomio otra vez. Deuteronomio capítulo 13 y el versículo 3. Dice la Escritura así. Deuteronomio 13:3. El contexto es lo siguiente. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señales o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice el verso 3, no darás oído a las palabras del tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Fíjese nomás, un profeta que Dios permite que se levante. Hay muchos que quieren levantar, pero no les permite Dios quizás. Pero dice, se levantó este profeta, te está invitando a hacer lo que no debes hacer. Te está invitando a hacer lo que la palabra de Dios prohíbe que hagamos.
que es adorar a dioses ajenos, es idolatría. Entonces dice la Biblia, Dios te está probando. Tengamos cuidado. No nos dejemos confundir, no permitamos que seamos confundidos. Pidamos y busquemos siempre la ayuda de Dios para vivir y ser fieles en todo a nuestro Señor. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y luego vamos a ver alguna otra escritura acerca de lo que es la prueba. El Señor Jesucristo mismo habló también de la prueba en la vida del creyente. En Lucas, en el capítulo 8 y el verso 13. Y todo esto lo hacemos, hermanos, con el propósito de que si usted oye o lee estas escrituras, tratemos de entenderlas con la ayuda de Dios y vivamos de acuerdo a estas escrituras, porque si somos cristianos, si somos creyentes, estamos viendo que Dios, como soberano, Él en algún momento y por las razones ya mencionadas, Él tratará de probar nuestra fidelidad. Entonces, Él sabe que nosotros somos débiles. Por eso dice el Señor, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Para nosotros hay cosas difíciles, imposibles. Pero con la ayuda de Dios es posible. Mire, hablando de la vida probada, Lucas capítulo 8, verso 13. Está hablando de la parábola de la semilla, de la siembra, de diferentes terrenos. Y dice el verso 12, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Verso 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. ¿Qué quiere decir esto? Que la fe es probada. Que la fe es probada. Y no nos debe de extrañar, como leímos al principio. Dios en su soberanía, Cristo en el señorío que nosotros le hemos permitido, Él tiene esa posibilidad, tiene esa capacidad que nosotros le hemos permitido de someter a prueba nuestra fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no nos debe de extrañar a nosotros, sino que debemos nosotros de aceptar, debemos de creer, debemos en lo posible, debemos de prepararnos siempre con la ayuda y bajo la dirección del Señor. Porque no sabemos cuándo, no sabemos cómo. Puede ser mediante la abundancia, la prosperidad, que Dios lo bendiga mucho. Puede ser mediante la pobreza, puede ser mediante la enfermedad, puede ser mediante o alguna otra forma. Hay muchas formas, muchas áreas en las que podemos ser probados. Pero con la ayuda de Dios saldremos triunfantes siempre si estamos bajo la dirección del Señor. Entonces la invitación es, no se asuste de la prueba. No se asuste, como cristiano no se asuste. Es algo normal según lo que dice la Escritura.
pero es algo que puede vencerse con la ayuda y bajo la dirección del Señor. Dice Primera de Pedro capítulo 1, versos 6 y 7. Si quiere leemos desde el verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. No nomás una, no nomás de una manera, diversas formas y diversas pruebas. Todo lo que atente o trate de estorbar en nuestra relación y servicio a Dios puede ser una prueba. Y hay que tener cuidado. Necesitamos tener cuidado. Ahora, dice el verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Está claro esto? Para que sometida a prueba vuestra fe. Eso quiere decir que nuestra fe va a ser sometida a prueba. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No sé cómo estamos de tiempo, pero quiero terminar con lo siguiente. En primera a los Corintios, en el capítulo 10, y versos 12 y 13. Podemos leer y con esto terminamos. Dice, si quiere que tengamos contexto, podemos leer del verso 7 en adelante, o del verso 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Primero los Corintios 10, 6. Y el verso 7 dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y perecieron por el destructor. Verso 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y San Pablo dice el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Fíjese que es una opción nuestra. Si usted y yo pensamos estar firmes, miremos para que no caigamos en el nombre del Señor. Que ninguna prueba, por fuerte que sea, tomado de la mano del Señor, no nos va a vencer, no nos va a derrotar, no nos va a asustar. Vamos a sobrevivir esa prueba y vamos a ser fieles al Señor. Y el verso 13, que es el que quiero que consideremos, en relación a las pruebas, porque a veces decimos, ay, ya no puedo. Y dije una ocasión pasada, es cierto, llega el momento que nosotros no podemos, porque no podemos. Pero tenemos a Dios que dice, clama a mí. Ya no puedes, clama a mí. Y dice el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Qué bueno es nuestro Dios, y qué grande es su misericordia. Hermanos y amigos, nuestra vida, según la Biblia, según lo que hemos leído y hemos escuchado, tiene que ser probada
mayormente como cristianos. Pero tómese y tomémonos de la mano del Señor y no va a haber ninguna prueba que nos venza, menos que nos derrote. En el nombre del Señor, gracias por su atención, vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti con nuestra oración de gratitud. Señor, ayúdanos para ser fieles. Fortalécenos en los momentos críticos de nuestra vida, los cuales tú conoces nuestras fuerzas, tú conoces también nuestras debilidades. Ayúdanos, mi Padre, danos la dirección correcta y permítenos aceptarla, entenderla y vivirla, y concédenos la fortaleza para vivir, para sobreponernos a toda lucha y a toda prueba, y que en todo y siempre tú seas glorificado y exaltado, y tu pueblo se goce y sea edificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por esta oportunidad. Y una vez más te ruego por los hermanos que están batallando con su salud. Ten misericordia de todos ellos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Dios. Amén. Gracias y Dios les bendiga.